Oye, donde están las cosas muy enredadas es en el asunto de la coordinadora. Ayer se dio el paro en Oaxaca. La Coparmex dice que no busca indemnización ni eludir impuestos. Lo que quieren ellos es trabajar. Que el gobierno trabaje y permita el funcionamiento libre de una economía y de una sociedad. Sí, dice que ya presentaron su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se entrevistaron incluso con el ombudsman Luis Raúl González Pérez, porque no les permiten trabajar y no solo están perjudicando a los grandes empresarios, sino a los que tienen comercios pequeños en diferentes lugares de Oaxaca, de Chiapas y de Michoacán, que no pueden trabajar. No, ya no es posible que puedan seguir sosteniendo un negocio al que no están invirtiendo, están gastando en él. Porque una cosa es que adquieras mercancía y eso es una inversión, y otra cosa es que pagues la renta sin tener ningún rendimiento. Es increíble que los empresarios tengan que exigir que se respete su derecho constitucional al trabajo. Pues algo tiene que suceder. Y por otra parte, dicen los distribuidores de automotores que no habían hablado al respecto, que los disturbios y bloqueos carreteros de la coordinadora han ocasionado pérdidas por más de 8 millones de pesos a los distribuidores de automóviles en Oaxaca. Eso en lo que se refiere a los automóviles. Y critica a Sectur el paro de empresarios. Ayer comentamos que en Oaxaca pararon empresarios pequeños, medianos y grandes, pararon todas sus actividades. Y el secretario de Turismo, ¿con quién tengo el gusto? Dice que es una mala decisión la iniciativa de parar actividades, porque eso, sumándolo a los paros de la coordinadora, pues va a espantar más al turismo. Es buen indicio, fíjate. Quiere decir que está surtiendo efecto en algunas esferas del gobierno y están sintiendo algún tipo de presión, no simplemente se formuló en el aire, y el gobierno solo reacciona así, ya sea periodicazos o a movilizaciones de este tipo. De otra forma no te va a hacer caso el gobierno. El gobierno no obedece la ley si no es que lo obligan. Pues están pidiendo que Osorio Chong se dé una vuelta por Oaxaca y vea por sí mismo las condiciones. Él sabe perfectamente cómo están. Claro, no necesita. Lo que pasa es que es un cobarde, pues. El gobierno en sí es cobarde. Le tiene miedo a las consecuencias de restaurar el orden en Oaxaca y en Chiapas y en todos esos lugares. Y pues van a ceder hasta donde ya no puedan, hasta que sea insostenible, pero van a seguir cediendo a todo lo que les pidan. Hay un documento que está pidiendo al gobierno que tome las medidas necesarias, legales y legítimas, para que se resuelva la situación. Y este documento está firmado por Canacope, Canacintra, Coparmex, Canaco, Canirac, Asociación de Hoteles y Moteles, Asociación de Hoteles de la Verde Antequera, Asociación de Distribuidores Automotores del Estado, y exigen una resolución justa, sin negociaciones ilegales e ilegítimas. Es que tenía que ser, en algún momento tenían que hartarse de la situación. Por otra parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca asegura que liberó el pago a maestros comisionados a la sección 22 por una recomendación de derechos humanos, y ya que los profesores justificaron ante ellos su inasistencia a clases y al examen. Otro ejemplo más de cobardía. Sabemos que de derechos humanos no podemos esperar nada.
absolutamente nada, sobre todo las víctimas, no pueden esperar nada. Derechos humanos siempre estará con el que tiene influencias, con que tiene capacidad de movilización social. Y a pesar de que fueron liberados los sueldos retenidos a maestros en paros, la coordinadora en Chiapas sigue con sus bloqueos y sus movilizaciones, entonces no se resuelve nada. No van a parar. No, Tienen al gobierno en las manos. totalmente. Ya dobló las manitas totalmente, ya solo yo creo que es cuestión de tiempo para que el gobierno decida qué hacer, pero quien tiene la sartén por el mango ahorita es la gente. Y lo que está... ¿Cómo? Yo le pondría el adjetivo de presumiendo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presume que ya que se consideró el pago a maestros faltistas y a algunos comisionados a labores sindicales, comprueba que la reforma educativa está parada, detenida y que ya no va a avanzar más. Y si antes no tenía nada de educativa y era más bien laboral, hoy hablar de educación, yo creo que será hasta el próximo sexenio. Sí, yo creo que sí. Y mientras, por un lado, la Secretaría de Educación señala que está el análisis de la reforma en la parte académica, pues los de la coordinadora impulsan en foros su plan de educación democrática y está convocando en el Centro de Convenciones del Centro Médico Nacional para avanzar en la construcción del proyecto de educación democrática. Cada quien está trabajando por su lado y, como siempre, en su favor. Y a 2 semanas del inicio de clases, seguramente el 80% del país entrará en clases como es normal, pero Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán van a tener muchos problemas con los chavos que van a regresar a clases ahora, para el 22. Vamos a ver. Nos faltan pocos días para saber qué sucede en ese inicio de clases. Si Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán reanudan y cómo van a estar las cosas aquí en el Distrito término Federal. Educación democrática es símil con educación inexistente. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán consideró que detrás de un sector importante de estudiantes normalistas están grupos del crimen organizado. Y dice que ya todo esto está excediéndose porque la agresión, sobre todo a los transportistas, ya que están detenidos varias decenas de vehículos y que esos los que están detenidos y otros que son quemados, dicen que el crimen está detrás de ellos y lo que están pidiendo es que cierren las normales en el estado de Michoacán porque son un foco donde lo único que surgen son delincuentes. Bueno, hasta ahora tiene razón en ese aspecto, pero no creo que haya una relación directa con el narcotráfico. Es otro tipo de delincuencia. Es la delincuencia del desprecio a la propiedad ajena, a los derechos de los demás individuos, por creerse por encima de la ley. Ese tipo de delincuencia. Y porque nadie les ha puesto un alto. Y cuando han tomado la decisión de detenerlos, los liberan a los 3 días. Un verdadero escándalo de lamentos y de chillidos y lo sueltan. Pues no, tienen que aguantar, tienen que cumplir la ley y eso implica pues sanciones muy serias. Una de las promesas de campañas del actual gobernador en Michoacán fue que pondría orden en el nivel educativo de Michoacán, básicamente en normales. Ya se le salió de control. Desde aquella vez que dejó libres Radio Centro a varios muchachos que habían vandalizado camiones y demás, creo que en ese ánimo... Es que, insisto, en México nunca hemos estado dentro de un Estado de Derecho funcional. Siempre todo ha sido posible porque es posible negociar. Y si negocias, no importa que la ley quede dañada o que quede disminuida o menguada. Finalmente tú estás resolviendo el problema aunque sea fuera de la ley.
Ese es el asunto en el país. En esa ocasión en que detuvieron a estos jóvenes, liberaron primero a las mujeres y después a los varones. Y la recomendación fue para los papás que por favor hablaran con sus hijos para que no anduvieran haciendo ese tipo de actos vandálicos. Pero por otro lado, o sea, Silvano Aureoles primero presenta una cara en donde dice nadie va a pasar por encima de la ley, no vamos a permitir que se sigan secuestrando autobuses con los choferes y todo eso. Y de repente vemos que él ya está interesado en el 18, o sea que, como hemos visto, utilizan los cargos para escalar y se olvidan de las funciones, de lo que tienen que hacer, de sus tareas de ese momento, del puesto que tienen en ese momento, ¿no? Ahorita como que ya no le interesa tanto lo que sucede en Michoacán, sino lo que es su futuro político y ya se desvían. Claro. Pues todo lo que está sucediendo, lo único que va a hacer es que los que están de suspirantes pierdan el suspiro antes del 18. Pero yo creo que si los suspirantes no se ponen las pilas y ven claramente cuál es el problema, o sea, el problema es que el sistema político ha colapsado y hay que meterle mano. Y el político que llegue a la presidencia sin querer meterle mano a los sindicatos, a la aplicación de la ley y todo eso, va a fracasar como lo ha hecho el Peña Nieto. Tienen que transformar, debe haber un ejercicio de ingeniería política. No pueden gobernar como está el país con el sistema como está.